Feliz Navidad para todos. ¿Qué tal están? ¿Bien? ¿La pasaron bien anoche? Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay algunos por allá de pie, así que sí, imaginábamos que se iba a llenar todo y está muy bien. Todavía esta noche hay oportunidad para los que no pudieron venir ahora por la mañana, pero estamos felices de celebrar la Navidad. También en la transmisión hay muchos hermanos de diferentes lugares, entre otros de Quito, Ecuador, en el balcón del Valle. En Quito los hermanos están ahí reunidos y les saludamos desde la iglesia y ese aplauso es para los hermanos de Quito, pero también de Alemania y de donde estén conectados para ver esta mañana, para disfrutar como nosotros lo hemos hecho de esta actividad tan bonita. Estoy feliz de escuchar todas esas canciones y participaciones especiales de la alabanza. Me gusta mucho porque básicamente son producciones de la casa, son de aquí y es extraordinario ver a nuestra gente adorando con esa hermosa calidad. Hoy tenemos diferentes razones para estar felices. Por supuesto, la primera es que Jesús nació y lo estamos celebrando, pero la segunda también es que tenemos al apóstol Linares con nosotros, Arnoldo Linares, mi cuñado, nuestro pastor de siempre, está aquí. Bienvenido, apóstol. Bexabé, mi hermana, está con mi madre en la casa, así que le enviamos un saludo. Pero también están los pastores Gustavo y Naive, están aquí desde Venezuela, han venido para estos días para celebrar con nosotros. Están aquí delante, bienvenidos pastores, Nueva Vida, Punto Fijo, Faro del Caribe. Amén. Qué bueno. También hay otros pastores, nos está visitando un pastor de Argentina, no sé si está por aquí todavía, pero bienvenidos. Y bienvenidos todos los que están por primera vez. A ver la manito de los que están por primera vez en la iglesia. ¿Hay alguien por primera vez? Bienvenidos, familia. Bienvenidos. Sé que está Michel también con su familia que vino de Galicia. Bienvenido, Michel. Dios te bendiga, familia. Bienvenidos. ¿Alguien más por primera vez? ¿Primerita vez con nosotros? Primera vez, a ver la mano. Hay muchas manos por allá. Bienvenidos. Bienvenidos. Ahora sí les damos un aplauso muy fuerte. Qué bueno que estén con nosotros. Qué alegría tenerles hoy. Hay que hacer un pequeño esfuerzo porque imagino que todos se acostaron un poco tarde anoche. No porque hubiera que esperar a las 12. No, anoche no hubo que esperar a las 12. Pero bueno, entre la cena y los juegos y los regalos que algunos se dan, se hace un poco tarde, pero les felicito por venir a celebrar. Nosotros tenemos ya la costumbre de poner la prioridad para el Señor, de que Dios sea primero, y eso estamos haciendo hoy, y eso mismo haremos la siguiente semana cuando sea 1 de enero. ¡Qué puntería! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición que 1 de enero caiga en domingo y que podamos todos en familia estar aquí! Recuerde que tendremos 3 reuniones, 10:30, 12:30 y 7, y vamos a tener un tiempo de primicia para Dios, de lo primero Dios. Así que no se lo pierda. Ese día va a ser marcado en nuestro calendario para decirle a la tierra, al cielo y a cuanto sea necesario, para mí Dios es primero. ¿Amén o no? Entonces se lo vamos a decir juntos. Dios es primero. El próximo domingo vamos a estar juntos aquí. Lo digo para no olvidarlo, porque recuerde que no va a ser como hoy, que tenemos una sola celebración por la mañana, que vamos a tener las 2 habituales y la de por la tarde. Saben, me estaba pensando mientras que escuchaba las participaciones tan bonitas, que era oportunidad de esta tarde invitar a alguien y traerle a la iglesia y decirle: venga, escuche, vea, sienta al Señor, vamos a la iglesia. Y esta tarde es una oportunidad única de que pudiéramos traer alguna visita que conociera al Señor, que celebrara con nosotros la Navidad al más puro estilo Nueva Vida, que está muy, muy bien. Me lo he gozado, me lo he disfrutado, Darío, Becky, Samuel, me lo he disfrutado mucho, y también la participación de los niños, las danzas y todo lo demás. Bueno, hoy me corresponde, después de tantísimas participaciones, poder compartir la palabra de Dios. Lo quiero hacer, si es posible, de manera corta. Eso es casi que no es verdad, ¿no? Bueno,
Bueno, yo voy a intentarlo, pero porque quiero hablarles del Cristo de Belén. Y tenemos nuestro pasaje bíblico base en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y hay algo que sonó en mi corazón buscando la palabra para esta Navidad. Me remonté a esa palabra profética tan bonita de Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Y vamos a leerlo juntos. Está en su Biblia, está en su dispositivo o en la pantalla. Y dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué bonito. ¿Saben? Estaba pensando los domingos anteriores hemos estado celebrando el Adviento y hemos hablado de fe, de esperanza y de amor, preparándonos para este día cuando Jesús nació. Y aquí estamos juntos, diciéndole: Señor, gracias porque un día viniste a esta tierra. Y estamos buscando todos los personajes y posiblemente faltaba a todos los personajes el lugar donde se posaron, donde estuvieron, donde actuaron, donde vivieron. Y el lugar no era menos significativo. El lugar era profético. Desde tiempos anteriores, muchísimos años antes de que todo se diera lugar, se profetizó acerca de aquella pequeña aldea que no tenía menos historia, que no tenía menos relevancia, aunque era pequeña. Cuando estaba buscando el mensaje que necesitamos, no solamente para destacar lo histórico, sino para encontrar en los entresijos, en las tripas de nuestra propia vida, encontrar la esencia de la palabra que nos lleve a entender que Dios no solamente tenía un plan, tuvo un plan para el pueblo de Israel y para aquellos tiempos, sino que esa historia es real y viva hoy. Hoy también Dios tiene un propósito, un proyecto, y quiere escoger lo pequeño, lo que para algunos pudiera ser insignificante, y hacerlo grande y marcarlo en toda su esencia. Y allí encontramos la palabra profética sobre esto tan especial. Este lugar, Belén Efrata. Belén es una palabra que en el hebreo está compuesta, Bet Helén. Y eso quiere decir, Bet es casa y Lehen es pan. De esa manera encontramos que el significado del nombre es casa de pan. Pero curiosamente Belén traduce en árabe, traduce casa de carne. ¿Saben por qué? Bueno, por muchas razones. Primero, casa de pan, porque habla de alimento, no necesariamente de trigo, aunque sí es un lugar apropiado para el cultivo del trigo y para las vides y para los higos, puesto que está muy cerquita de Jerusalén. Toda la vegetación es propia del Mediterráneo y se da muy bien estos elementos que nosotros los tenemos también aquí en España. Pero la razón de Belén es que habían lugares especiales donde poder no solo cultivar, sino criar. Y en ese término de casa de pan se concentran muchas cosas que estaban profetizadas. Por eso, a pesar de ser una aldea, el profeta dice: pero tú, Belén Efrata. Y Efrata quiere decir pequeña, modesta. Casa de pan pequeña. Se remonta entonces a una historia que yo he recogido algunas de las razones por las que fue escogido y que quiero que de alguna manera las insertemos dentro de nosotros. Porque también usted es un lugar escogido por Dios. También usted, aunque pequeño tal vez, o no tan pequeño algunos, porque a la hora de regalar en estos días me di cuenta que algunos tienen calzado 46.
y otro 47 y no conseguí. No hay calzado 47. ¿Cómo? O sea, hay que ponerse a la caja la caja de los zapatos en el... Es increíble. Pero bueno, algunos no son tan pequeños, pero muchas veces tenemos el pensamiento de que somos poca cosa, que nosotros pues somos demasiado modestos, que Dios qué va a hacer con nosotros, y la verdad, yo, cómo, por qué, y conmigo, y cómo puede ser yo, que, ¿saben qué? Y dentro de esas razones encontramos un buen mensaje para esta mañana de poder pensar que Dios te escogió. Dios te ama, Dios te seleccionó y hoy quiere hacerte saber que eres algo importante para una persona importante, esencial para el cumplimiento de su propósito. Y en Belén se dieron a lugar cosas hermosas, de manera que el inicio de Belén se identifica claramente como esa casa de alimento, casa de pan. No obstante, la primera cosa que encontramos en Belén es que fue un lugar cantera de reyes. Belén se remonta a la primera mención en la Biblia cuando Jacob va con su esposa Raquel y ella da a luz allí en Efrata, en Belén. Van por el camino, están moviéndose un poco porque eran un tanto beduinos, eran un tanto peregrinos, había un espíritu de movimiento en estas familias de los patriarcas y estando por allí se pone de parto la esposa de Jacob y da a luz a su último hijo, al hijo 12, que es Benjamín. El más pequeño de todos, por supuesto, pero allí Raquel muere. Y muere allí en ese lugar. Así que la historia de Belén, Efrata, comienza triste. Un tanto particular, porque Jacob tenía, por lo menos tuvo 4 mujeres. Entre otras, la preferida era esta, la mamá de Judá y de Benjamín. De forma que cuando da a luz el último hijo, muere allí. Y queda como marcado el lugar porque allí se entierra y hasta hoy dura la tumba de Raquel allí en Belén. Todavía la tumba es visitada. De todas partes del mundo van personas para poder reconocer y algunos van de forma un poco extraña para pedir que Dios dé sabiduría para criar a hijos. También para pedir que el Señor les pueda quitar la incapacidad, la esterilidad. Y de esa manera está marcado este lugar. Quiero decir, por tanto, que a pesar de la historia tan triste como comienza, más adelante Belén, Efrata, se convierte en un lugar donde vuelven a suceder cosas. Yo no sé si usted recuerda la historia de Ruth y Noemí. Ruth, aquella mujer de Belén que se va a los campos de Moab, y hay un libro en la Biblia que se llama Ruth, pero ella se va de Belén, donde había nacido, donde se había criado, y por allá, estando en un territorio extraño, extranjero, muere su marido, mueren sus hijos tenían nueras, y sus nueras, una de ellas decide volver con su gente, pero otra decide acompañar a Noemí, su suegra, y vuelve Ruth al territorio de Belén con su suegra. Y ella, antes de volver, dice, aunque era moabita, dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Y saben qué? Y de Ruth comienza una descendencia que nace Obed, de Obed nace Isaí, y de Isaí nace David, el gran David, el rey David, el valiente David, el que era pastor de ovejas. Ya desde ese momento, entonces en ese sector llamado Belén Efrata, comienza a gestarse el hecho de que habían muchas posibilidades de ganado, de crianza, de alimentación.
allí comienza a surgir la vida de un hombre que será el rey de Israel, el valiente David, el que por usar bien la onda y por saber defender las ovejas que criaba, siendo el territorio de Belén ideal para eso, es capaz de vencer a Goliat de una pedrada. Ahora todo esto va haciendo que lo que era humilde, sencillo y con una connotación de tristeza y limitación se vaya convirtiendo en un lugar de valor. Y como les dije antes, en una cantera de reyes. De allí emerge el gran rey David. De lo poco sí que puede salir lo mucho, lo bueno, lo especial. Y aunque usted a veces se sienta pequeño, quiero decirle esta mañana de que Dios puede hacer cosas grandes con usted. Cuando la marca de Dios está sobre su vida, cuando la palabra profética está sobre su vida, cuando Dios tiene disposiciones de poderle bendecir, ¿sabe qué? No hay nada que lo limite. No obstante, en esta idea de realeza, de bendición, dentro de la historia de Ruth, de Boaz, de Obed, de Isaí y de David, encontramos también que desde allí se proyecta ya el Cristo de la gloria. La profecía decía: de ti, Belén Efrata, dice, saldrá el que será Señor. El tiempo pasa y Belén no solamente era una cantera de reyes, sino que Belén se convierte en un lugar de pastores. El gran rey David devuelve, lo hemos trabajado profundamente, este tema tan bonito. David devuelve el arca a Jerusalén, a la ciudad de David, y allí comienza a formarse el nuevo tiempo de adoración extravagante, extrema, preciosa. La gente comienza a traer sacrificios. Desde el momento en que el arca se movió y llegó a Jerusalén, los sacrificios fueron extravagantes, impresionantes. Pero ya todo el pueblo volvió a pensar en una adoración profunda, tal como Dios lo había decidido. ¿Y saben qué? Dios había decidido que toda adoración que se precie tenía que tener sangre. Sí, sangre derramada, sangre en el altar de bronce, sangre de animales, especialmente sangre de corderos. Por lo tanto, el sector de Belén, que estaba exactamente a 9 kilómetros de Jerusalén, de donde estaba el templo o el lugar de adoración, no siempre hubo templo allí. Más adelante Salomón lo construyó, y por mucho más adelante se construyó un grandísimo y hermoso templo por Herodes. No obstante, estando en el tiempo de David, se reavivó la adoración, se reavivó el sacrificio, y Belén fue clave en ese asunto, porque lo que había sido cantera de reyes ahora pasó a ser la cantera de pastores. ¿Por qué? Porque sacrificios y corderos, sacrificios y ovejas y carneros y animales de crianza para ser sacrificados en el altar tenían que estar en los límites de la ciudad, cerca de la ciudad. Aunque venían judíos de diferentes partes del mundo a adorar a Jerusalén, los sacrificios aceptos no podían tener rasguños, marcas, no debían tener ningún defecto. Tenían que ser muy cuidadosamente criados y seleccionados para que fueran agradables en el sacrificio. Saben, queridos hermanos, y los pastores que estaban cerca de Belén vieron necesario el alinearse al principio divino, el poder criar de tal forma que en los campos de Belén hubiera sacrificios para el altar en Jerusalén. Belén preparó todo para que el sacrificio fuera ideal, cerca de Jerusalén, sin manchas, sin arrugas, sin rasguños, sin ninguna cicatriz, corderos perfectos. Estuve estudiando acerca de esto y es tan bonito. ¿Saben qué hacían los pastores para que los corderos que presentaba el sumo sacerdote
los corderos que presentaba la casa sacerdotal fueran perfectos, los envolvían en ropas. Mire, los sacerdotes proveían de ropas viejas a los pastores que muchas veces estaban contratados a lugares de haciendas de corderos y de ovejas para que pudieran entonces los pastores cuidarlo con mucho esmero. Proveían ropas, proveían dineros para que al nacer los corderos los envolvieran en ropas viejas y no pudieran tener ni un solo rasguño, ni siquiera estando en los corrales más cercanos. Así que los envolvían, los vendaban y a los pocos días lo ofrecían perfectos, como se exigía en la ley. Cuando estaba pensando en esto, cuando llegaron los pastores al portal de Belén, dice la palabra claramente, y yo muchas veces había pensado, ¿por qué lo dice así? ¿Y sabe lo que dice? Dice, vieron al niño envuelto en pañales. ¿Y a quién podría importar si estaba envuelto en pañales o envuelto en otra cosa? Pero no, envuelto en pañales porque era una costumbre de los corderos especiales dispuestos por los sacerdotes, por el gran sumo sacerdote, para que fuera perfecto y no tuviera ningún rasguño. Y hay una aleación, hay una relación profunda entre la perfección del Hijo de Dios, el Cordero de Dios. No solamente tierra de reyes, no solo tierra de pastores que facilitaban el sacrificio, sino también la tierra del Cordero. Eso dijo Juan el Bautista. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben? El Hijo de Dios no podía nacer en Jerusalén porque estaba profetizado acerca de Belén. El Cordero de Dios tenía que nacer en el campo de los corderos, en el campo de los pastores. Tenía que nacer en el lugar donde era la cantera de los reyes. Así que Belén se convierte en algo maravillosamente especial, donde el Cordero de Dios hace su aparición. Aparece en Belén, pero se destina hacia Jerusalén. Nace en Belén, pero morirá en Jerusalén. Nace entre los pastores en el cuidado de un portal. Maravillosa escena profética, extraordinaria. Y por eso dice ahí, pero tú, pequeña Belén, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor. Y saben, hermanos, cuando estaba pensando en estos tres detalles de Belén, cantera de reyes, Belén, cantera de pastores, y Belén, la cantera del excelente, maravilloso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba intentando ver que nosotros somos ese territorio diseñado por Dios para cosas grandes, para reinar. Somos ese territorio marcado por Dios, queridos hermanos, para facilitar, para bendecir a los que están a nuestro alrededor, para servir, para arropar, para cuidar, para promover la adoración al Rey de forma excelente. Pero a su vez, somos el sitio donde el Cordero de Dios quiere marcar con su sangre. Somos el lugar, hermano, que tenemos que albergar al Cristo de la gloria. Poca cosa, pero poca cosa que se puede convertir en la cosa más importante de la tierra. Gente pequeña, de pequeña estatura, gente tal vez inicialmente de poca valía. Un pequeño caserío. En estos días está de moda Messi, ¿saben? Claro, ¿quién no? Pero ya saben, la historia de Messi dice que estaba muy pequeño. Tenía un problema con una hormona del crecimiento. Pero era un buen jugador. Y lo contrató el Barça para traerlo a Barcelona y poderle dar 900 euros al mes que costaba su medicina. Y con eso llegó a crecer 25 centímetros, alcanzando una estatura de 1,70, que es la que tiene ahora.
y 40 de zapatos. No como otros, 47. Llegó a tener 40 de zapatos. Así que eso calza a Messi. Pero sus papás allí, que el papá trabajaba en una fábrica y la mamá limpiando, pues no podían facilitar los medicamentos que él necesitaba. Y aquí le contrató el Barça y les favoreció con eso. Y se crió allí y estuvo siempre participando en el fútbol. Y de un niño con ciertas imposibilidades se proyectó a lo que hoy sabemos de Messi. Una persona que tiene una lista en su palmarés de éxitos y del mejor jugador de fútbol del mundo, posiblemente, ¿verdad? Eso es lo que dicen por lo menos las últimas noticias. Yo no sé mucho, pero sí que estuve mirando acerca de esto y me di cuenta que tiene no sé cuánto, pero por lo menos balón de oro, bota de oro y el mejor jugador del mundial lo acaban de destacar. ¿Saben? Pero mirando en esto, ¿cómo puede una persona pequeña, modesta, incapaz, proyectarse hacia el éxito? Encontré otra niña, una niña que nació en Siberia, una niña que nació sin la tibia y sin los huesos del pie, una niña llamada Jessica Long, en Siberia, en Rusia, pero adentro. Cuando nació, sus papás eran dos jovencitos que no sabían qué hacer con ella y preveían que había que hacer un tratamiento muy costoso. Por lo tanto, la dieron en adopción y unos señores de Estados Unidos la adoptaron. Y cuando la adoptaron, ya les habían dicho de que había que operarla. Y había que amputar sus dos piernas, la parte de abajo de las piernas, la parte de la tibia. Y que quedaría solamente con la rodilla y un poquito más. Pero ellos dijeron, será una alegría poder darle a esa niña lo que necesita. ¿Sabe? Jessica se convirtió en una medallista olímpica de las Olimpiadas que son para personas especiales. Una medallista que llegó a conseguir 23 medallas en la natación. La mejor nadadora del mundo con limitaciones físicas. Hermano, cuando yo estaba pensando en Belén, en el pequeño poblado, y cómo Dios hizo que fuera tierra de reyes, cómo Dios hizo que fuera tierra de pastores, cómo Dios convirtió aquel lugar en la esencia que cambió al mundo de forma radical, porque proveyó desde allí al Cordero de Dios. Estaba pensando que Dios lo volvió a hacer para que usted y yo sepamos que Él sí puede con nosotros, que Él lo puede hacer y lo quiere hacer, y hará cosas maravillosas con nuestra familia, que de nosotros sí saldrá el bien, que de nosotros sí saldrá la bendición, que sí podremos, que este nuevo año nos proyectaremos hacia la conquista de todo cuanto Dios nos prometió. Y quiero hacerle saber, hermano, que hoy más que nunca, cuando vuelva a escuchar de Belén, usted dirá, sí se puede. Cuando vuelva a oír de ese pequeño caserío, de ese lugar que hoy sigue siendo un lugar en reclamación, en conflicto, en pelea, pero que en aquel entonces era sumamente humilde. Usted, cuando escuche campanas de Belén, va a saber que Belén es profético para que nuestra vida logren el plan de Dios perfecto, maravilloso, extraordinario. Lo pequeño se convierte en grande. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. En algún momento pensó, no puedo. En algún momento se le ocurrió, no soy capaz. No tengo con qué. Me falta el dinero. Me falta la educación. No llego a la estatura. Soy pobre, es un territorio diferente que la ciudad.
si hubiera sido Jerusalén, si hubiera sido Samaria, si hubiera sido Egipto, si hubiera sido otra cosa. Pero yo, Belén, pero en esta mañana el Señor te dice: pero tú, Belén Efrata, la más pequeña en Judá, de ti saldrá el que será Señor. Mi hermana, mi hermano, de ti saldrá lo mejor. En ti y en tu corazón hay una marca. No digas no puedo, no digas soy incapaz, no lo lograré. No, porque Jesús nació, y nació para volver a decir a Belén que hay un futuro para ti, que en el mundo se va a hablar de ti, que entre las naciones se mencionará y se celebrará, y estarás en todas las ciudades, y se hará de ti un figuritas y portales, porque tú, Belén, eres el lugar donde yo quiero nacer y vivir, donde yo quiero marcar. Tal vez esta mañana te sientes a menos y estás aquí necesitando una salida. Estás necesitando no solamente motivación, sino una salida. Y quiero decirte, pequeña Belén, que Jesús quiere volver a nacer en ti. Mi amigo, mi amiga, que estás aquí sintiéndote mal, apocado por la economía, por el trabajo, por la familia, por las circunstancias. Quiero decirte que Jesús viene a marcarte para siempre si le permites que nazca en ti. Tal vez piensas: no soy apropiado, no soy capaz. ¿Cuándo lo puedo lograr? Hoy es el día en que le diga a Jesús: ven y nace, hay un portal en mi corazón para ti. No es apropiado, pero yo quiero que nazcas aquí. Yo soy tu Belén hoy. Nace otra vez. Si estás aquí por primera vez, si estás aquí, necesitas decirle: Jesús, yo quiero que nazcas en mi vida. Yo quiero que me marques para bien. Quiero ser tu territorio de reyes, de pastores, de ti, Cordero de Dios. Con sus ojos cerrados, dígale conmigo, por favor, dígale conmigo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón, reconociendo que no es un lugar apropiado para que ningún bebé nazca. Reconociendo que dentro de mi corazón hay mucha paja húmeda e inapropiada. Hasta algún buey y burrito, hasta alguna cabra hay en mi corazón. Y te pido perdón, Señor. Pero desde la humildad de mi corazón quiero invitarte a que entres a Él y nazcas en mí. Nace en mí, Señor. Perdona mis pecados, pero ven a mi vida y dame una nueva oportunidad, porque hoy yo quiero ser, dígaselo, porque hoy yo quiero ser tu Belén. Yo quiero ser tu Belén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.